través del Instituto de la Judicatura agradecen su presencia al tercer ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial del Estado. Esta tarde contamos con la disertación de la jueza María Francisca Marroquín Ayala, quien abordará el tema El testigo bajo la óptica de medidas de protección. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Antes de dar inicio con la disertación de nuestra invitada de esta tarde, le voy a ceder el uso de la palabra a nuestro coordinador de formación judicial y capacitación continua del Instituto de la Judicatura del Estado, el maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta, para que nos dé su mensaje. Gracias. Hola, buenas tardes. Jueza María Francisca Marroquín Ayala, muy buenas tardes a las compañeras y a los compañeros que se encuentran presentes el día de hoy en esta conferencia. Agradecemos que se hayan dado lugar y se hayan dado la oportunidad de tomar esta conferencia. En este caso es el tercer ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial. En este caso tenemos el honor y el gusto de tener como ponente a la jueza María Francisca Marroquín Ayala, quien nos hablará sobre el tema del testigo bajo la óptica de medidas de protección. Al igual que como ha sucedido en otras ocasiones, compañeros, pues son excelentes disertaciones. Sabemos que estos temas que aquí se tratan son trabajos de investigación que propiamente están desarrollando los maestros en su doctorado y que, son las líneas de investigación que ellos están desarrollando y que, pues, sobre todo es por eso que son especialistas en este tema y que la información que aquí se brinde, pues, esperemos y sea de bastante ayuda para nosotros, en este caso, pues un tema tan especial como lo son las medidas de protección y que mejor que sea la jueza María Francisca Marroquín quien nos hable de este tema. Y pues como aquí hubo un detallito aquí con el tema de al inicio de la conferencia, no quiero demorar mucho, sino nuevamente reiterarle la bienvenida por parte del director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, a todas ustedes, también a usted, jueza, y pues a la totalidad de los compañeros, bienvenidos sean. Y pues esperemos que esta conferencia sea de bastante provecho. Muy buenas tardes para todos. Gracias, buenas tardes. Bien, pues una disculpa por esta falla que tuvimos al principio, pero pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando me enteré para efecto de esta invitación respecto a esta plática que se va a tener el día de hoy respecto al testigo bajo la óptica de las medidas de protección, lo que se conoce como testigo protegido, pues me dio mucho gusto porque es un tema que pues ya llevo abordando desde hace un par de años para efecto de verificar en relación a su estudio. Y esto surge básicamente a raíz a raíz de de unas resoluciones de amparo que se estaban presentando desde hace un par de años, hasta incluso hace unos meses, respecto a la concesión de amparos por el tema del testigo presentado bajo esta óptica de medidas de protección ante los jueces de control. Ello era básicamente porque, pues, el hecho de tener una identidad reservada o el hecho de contar con esta distorsión de voz o de cara, pues estaba como que causando alerta en el tema de defensa. Entonces, estos amparos que se estaban concediendo básicamente era para efecto de verificar, pues que se tenía que enterar a la defensa respecto a estos datos y respecto a de qué testigo se trataba. Esto desde luego pues fue un tema que la verdad a mí me inquietó mucho porque pues me hice aquella pregunta de ¿y dónde queda el derecho también del testigo para efecto de ser protegido o la víctima o esta obligación del Estado para efecto de proteger a los testigos? Me adentré en el tema desde entonces, ya hace un par de años, yo he estado verificando en relación a lo que realmente causó alerta en ese tema de defensa. Desde luego, hoy por hoy es tema de mi tesis doctoral, como bien lo señaló el licenciado Miguel Ángel. Es algo que estoy estudiando desde el punto de vista de los derechos de los derechos humanos que están en juego. Y cuando se me invitó para efectuar esta plática, pues le repito, me pareció muy agradable el tema, pero no para efecto de abordarlo desde el punto de vista que lo voy a hacer en mi tesis doctoral, sino más bien de el origen de estas medidas de protección.
lo que abarca alrededor de los temas que se encuentran inmersos en estas medidas de protección para efecto de tener como un contexto más claro ya sobre estos derechos que se encuentran presentes en la protección de las medidas, en la protección de las medidas al testigo. En este sentido o en este contexto, pues vamos a dar inicio a este tema de agenda. Desde luego, pues ustedes ya escucharon mi nombre, María Francisca Marroquín Ayala, jueza de control y de juicio oral penal del Estado, y pues vamos a dar inicio a esta agenda. Creo que sigo teniendo problemas para... permítame. No, mi problema se está presentando para efecto de correr la diapositiva. Gracias. Permítame nada más, porque sí me gustaría que junto conmigo vayan viendo estas diapositivas. Bien, les decía, gracias. Les decía que pues la agenda del día de hoy, pues básicamente son qué son esas medidas de protección, cómo surgen y por qué, cuáles son, cuándo y cómo aplicarlas, quiénes pueden hacerse acreedores a estas medidas, es decir, quiénes pueden solicitar las mismas. De igual manera también quién las regula, quién las vigila y pues la vigilancia que se puede hacer sobre ellas. En este parámetro, bueno, primero tenemos qué son las medidas de protección y básicamente pues tenemos que son los mecanismos o las estrategias que el Estado implementa para efecto de pues salvaguardar no solo la información que posee un testigo, sino también la integridad o física y psicológica de una persona que posee información valiosa que desde luego puede adquirir la calidad de testigo, perdón, por lo que vio, por lo que percibió y que desde luego esta información que posee pues puede ser importante para sostener no solamente una teoría del caso en las etapas preliminares, sino también una sentencia de condena. Es aquí donde, pues, en efecto, entra toda la maquinaria del Estado para efecto de el tema de seguridad en el testigo, para salvaguardar, como repito, no solo la integridad tanto física como psicológica, sino también esa información que posee. Es un derecho humano, desde luego, preservar la vida. Puede, como testigo, pueden ser con diversas connotaciones o diversas formas. Por ejemplo, tenemos la persona que posee la información, puede ser realmente el testigo, el que vio o percibió, o puede ser también un testigo colaborador. Es decir, puede ser aquella persona que está inmersa en el hecho delictuoso, que desde luego de iniciarse una investigación, pues le resultaría responsabilidad conforme al artículo 39 del Código Penal vigente en el Estado, y que él posee una información importante para efecto de sostener otras investigaciones en relación a terceras personas que están involucradas en estos hechos delictuosos. A estas personas se les conoce como testigo colaborador y es importante su participación porque desde luego pues sostendrían condenas en delitos mayores a los que se les pudiera ser atribuidos a ellos, y esta información pues las autoridades podrían de alguna manera utilizarlas para efecto de obtener mayores beneficios en esta persecución de delitos. En otros países, pues esos beneficios para el testigo colaborador va desde luego desde la reserva o cambio de identidad hasta remisiones parciales de la pena. Aquí en Nuevo León, pues podemos relacionarlos, estos testigos colaboradores, con los criterios que llamamos de oportunidad, que también pues ya se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues no solamente puede ser con identidad de reserva en relación al testigo colaborador,
sino, como lo señala el artículo 257 y 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es a cambio precisamente de que con esa información se pueda sostener una investigación importante para efecto de obtener sentencias, incluso en terceras personas. De igual manera, también pues advertimos que en estos criterios de oportunidad para efecto de testigos colaboradores, pues establecen en estos artículos que acabo de mencionar parámetros y candados bastante rigurosos para poder acceder a ellos, entre los cuales se puede considerar no solamente que pues no todos los delitos en tema de entrada pueden acceder. Es decir, la mayoría de los criterios de oportunidad no son para todos los delitos. Habrá algún criterio que pueda establecerse en algún delito de impacto, pero que tenga una mayor cantidad de requisitos y una mayor cantidad de candados para efecto de pues asegurarse incluso que la totalidad de los beneficios a los que puedan ser acreedores pues sería hasta que se tuviera la certeza de que se va a acudir a juicio y se va a poder obtener esa información para poder obtener así una sentencia de condena. Más adelante veremos también que no siempre un testigo protegido puede sostener una sentencia de condena, porque también pues ahí entra ya el tema de valoración de prueba de acuerdo a la información que se proporcione, pero esto ya más adelante lo veremos con mayor detenimiento. Desde luego, también como testigo, pues, perdón, también, sí, también como estas medidas de protección se pueden aplicar también a la víctima. Esto también de manera de protección o de salvaguarda respecto a la integridad, también colocándolas en refugio o alojamiento de las personas que consideran son sus agresores. Pero también, repito, ya más adelante se va a ver está especificado este tema. El punto básico de estas medidas de protección en su origen, de cómo surgen estas medidas, desde luego partiendo de esta base de figura de testigo protegido, pues es algo que hemos sostenido o que se ha sostenido, perdón, a lo largo del tiempo para efecto de obtener información importante y poder verificar en este tipo de testigos, obtener esa información y desde luego obtener resultados positivos. Existen diversos antecedentes a nivel internacional, desde luego aquí en México, pero hay muchos países, vaya, que tienen o que tuvieron estos mecanismos antes de tener un programa oficial de testigo protegido, pero voy a hablar particularmente de 3 países como lo son Italia, Estados Unidos y Colombia, que precisamente pues enfrentaron esta guerra con delincuencia organizada para efecto de verificar de qué manera podían obtener informaciones, no solamente de testigos colaboradores, es decir, de personas que estaban inmersas en estos hechos delictuosos, sino también de las personas que estaban alrededor y que poseían alguna información que les pudiera ser importante. Por lo tanto, entonces, estos 3 países que enfrentaron este tipo de situaciones en su momento para la creación de un programa oficial, pues son los antecedentes a los que me haré cargo un poquito más extenso. ¿Cómo surgen estas medidas? Bueno, ya de tiempos remotos, la era cristiana, el derecho egipcio, hasta la Edad Media, pasando por el derecho romano, la prueba principal para conocer la verdad era precisamente la prueba testimonial, por lo que había que protegerla para efecto de poder obtener esa información cuando había un riesgo. Para el autor Díaz de León, el testigo es el medio idóneo para conocer la verdad. El autor Ricci señala que el dicho de 2 o 3 testigos pues era suficiente para efecto de sostener una condena. De hecho, hay otro autor, Víctor de Santo, que en su obra de Proceso Civil señalaba que el uso de esta prueba era importante porque la palabra era un medio de convicción. Desde luego también, pasando ya en estos antecedentes, en Europa existe una breve resolución del Consejo de la Unión Europea de 23 de noviembre del año 1995 sobre este tópico de resguardo de personas
que pues debían proporcionar información relacionada con delincuencia organizada y pues que se obtuvieron estas estrategias para efecto de verificar en relación a obtenerse esa información, estrategias y mecanismos que iban relacionados precisamente para proteger no solamente la información, sino también a la persona que brindara esta información. En España también, se protegió tanto a peritos como testigos en causas criminales y se intentó aquí establecer como un equilibrio entre el derecho del testigo para ser protegido y el derecho de defensa. Desde luego, ellos tuvieron la necesidad de hacer como que este análisis comparativo para efecto de verificar mecanismos y estrategias y poder lograr entonces obtener esta información y brindar de la mejor manera las medidas de protección para evitar el riesgo a la vida de las personas que estaban involucradas. En Argentina, de igual manera también se estableció que la obligación del Estado para proteger a personas, pues era valiosa porque pues si entregaban esta información, pues desde luego se ponía en riesgo su vida. Por lo tanto, también se dieron a la tarea para efecto de establecer mecanismos y herramientas que pudieran servir a proteger la integridad tanto física como psicológica de la persona. En los países que les hablaba hace un momento respecto a Italia, Estados Unidos y Colombia, aquí se dio un fenómeno muy importante porque hubo como que mucha comunicación entre las autoridades de Italia y Estados Unidos por lo que se estaba presentando en la mafia que ellos llamaban italoamericana. En este sentido, a lo largo de los años, pues fueron descubriendo que en asuntos de la Cosa Nostra o la mafia relacionada concretamente en el área de Sicilia y estaba coludida también mucho en Estados Unidos, los resultados pues eran nulos en las investigaciones. Se encontraron con que nadie les daba información ni personas que ellos traían investigación que pertenecían o estaban dentro de esta organización ni tampoco las personas que estaban alrededor de estas organizaciones, por lo que pues les llamaba mucho la atención porque incluso ellos decían que en Italia en 1939 ya el Código de Italia o la ley de Italia contemplaba no culpar a los delincuentes que ayudaran a la policía con información, por lo que a ellos se les hacía raro que aún con esta disposición, pues no tuvieran ningún avance en las investigaciones, por lo que se ponen a hacer un estudio y ellos se dan cuenta que pues había entre estos grupos o delincuencia organizada un código que le llamaban omerta o que era lo mismo a establecerse un código de pacto o silencio entre estas personas. Es decir, ninguno de estas personas iba a dar información precisamente por este código o pacto de silencio que había, que desde luego la mayor parte era por lealtad a no dar esta información y otra pues por el temor a perder su vida porque realmente eran perseguidos hasta ocurrir este tipo de situación. Por eso se estaba dando este fenómeno de que no se podía obtener información para efecto de que avanzaran las investigaciones. Por lo que Italia lo que hace es que pues empieza a establecer con estos estudios que realizaban a ofrecer, perdón, mayores beneficios para efecto de verificar y poder obtener esta información. Desde luego, se crea un programa federal de protección de testigos en 1960 y se obtienen resultados importantes en 1984, en donde pues un testigo por primera vez proporciona una información que la verdad es importante porque obtienen resultados favorables en múltiples casos de 1984 a 2000 en donde pues obtuvieron incluso sentencias de condena, pero fue hasta que ellos se dieron cuenta que estaba sucediendo este fenómeno y que realmente con estos estudios que estaban realizando, pues es que se dieron a la tarea para efecto de ofrecer mayores medidas de protección, es decir, se dieron cuenta la importancia que tenía el hecho de establecer estas herramientas como mecanismos para obtener alguna información.
Me he documentado en el tema respecto a estos países y en diversas publicaciones periodísticas y académicas. Y bueno, es importante señalar que en Italia, cuando aparecen las Brigadas Rojas, que es un grupo terrorista para abordar o avanzar las investigaciones, que es cuando ellos estaban en esta etapa de darse cuenta que no estaban obteniendo ningún avance en las investigaciones, para efecto de disolver, perdón, estas bandas. Pues es que ellos en 1990, que es cuando acabo de mencionar el año, se dan a la tarea para efecto de verificar y animar a las personas a que pudieran, como que decir esta información. Por lo que, pues, utilizando estos mecanismos, en 1984 es que, pues, obtuvieron la primera persona que pudo romper con ese código, no, pacto de silencio, y se trataba del siciliano Tomás Buscetta. Él pertenecía a la mafia y a cambio de que se protegiera su identidad y se le alejara del lugar donde se encontraba con ese grupo delictivo, él proporcionaría una información importante. El fenómeno que se dio es que de la información que proporcionó esta persona, Tomás Buscetta, pues se advirtió que se llevaron diversos procesos, aproximadamente hablan de 350 procesos, perdón, 350 integrantes en más o menos un cúmulo amplio de procesos en los cuales se obtuvo sentencias, señalan ellos, de hasta más de 2000, ya sumando cada uno de los casos por los cuales se pudo condenar debido a la información que se fue proporcionando por este testigo, porque una vez que obtuvieron la información de este testigo, que fue el primero, no es importante establecer que no fue el primero que se estableció en el programa federal de Italia como testigo protegido, pero sí el primero que rompió ese código de silencio y que permitió a las autoridades pues ir como que perfeccionando estas medidas o mecanismos de protección para efecto de que pues más personas fueran brindando esa información. Y eso fue lo que sucedió después de que el señor Tomás Buscetta empezó a dar la información. Se empezaron a manejar nombres a los cuales la policía ya empezó a investigar y empezó a obtener más información, y es de ahí que pues se lograron las condenas de más de 350 personas. Desde luego, siguieron en constante estudio de estos mecanismos de medidas de protección, no obstante que ya tenían el programa en 1970, incluso en marzo de 1991, pues se realizó una revisión exhaustiva a esas leyes para efecto de establecer las medidas de protección, y ya por decreto, también ya elevado, ya no solamente como programa oficial, sino también establecido en una ley especial, salió en 2001 ya generalizado, es decir, de manera oficial y ya en la ley, lo que era este programa de protección de testigos en Italia. De igual manera, en Estados Unidos también se dieron a esa tarea porque había como una conexión entre el estudio que estaba realizando Italia y Estados Unidos respecto a este fenómeno que se estaba dando de por qué no se estaba obteniendo avance en las investigaciones relacionadas en ese tipo de delincuencia, y pues también Estados Unidos se da cuenta de esta situación, de este pacto de silencio, por lo que pues empieza a ofrecer mayores herramientas o medidas para efecto de poder obtener informaciones informaciones que les permitieran avanzar en estas investigaciones. Es así que en Estados Unidos, pues el primer testigo que también rompe ese pacto de silencio es el señor Joseph Valachi. Él era un miembro de la mafia italoamericana y rompe este código de silencio. Él lo hace en 1963 cuando testifica ante el Congreso de Estados Unidos, y su cooperación pues básicamente era por el miedo, porque estaba amenazado de que lo iban a asesinar, incluso su cabeza tenía precio ya. Entonces él comparece, proporciona demasiada información, pero cuando hace esa comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, para efecto de verificar la información, pidió que lo custodiaran. Entonces se mide como por parte de las autoridades en ese momento el riesgo que él corría, y pues comparece custodiado por alrededor o aproximadamente 200 alguaciles
que permanecieron con él durante esa estadía de su traslado al Congreso y posteriormente, pues ya que lo regresan a donde se encontraba internado. Es importante establecer que las medidas de protección que él pidió básicamente fueron beneficios dentro de la cárcel, es decir, finalmente si cumplió una condena, se le bajó esa condena, pero aún y que sucedió esto, pues nunca pudo obtener su libertad porque nunca pudo cumplir incluso con la porción de sanción que le habían establecido, eran demasiados los hechos delictuosos y pues ya él fallece en 1971 finalmente sin haber obtenido esa libertad. En el caso de Colombia, en el caso de Colombia, pues al ver los avances y las amenazas que se seguían también dentro de la delincuencia organizada, sobre todo en la época de Pablo Escobar y colaboradores, pues deciden iniciar estrategias de protección a cambio de información y pues ya desde los años 80 se daba la guerra entre cárteles. Se crea en 1986 una Fiscalía General de la Nación para proteger la prueba del testigo en riesgo, generando confianza así para que personas se acercaran a declarar. Luego, en 1991, realizan un análisis de esas medidas de protección y se crea un programa en 1997. No era un programa en sí oficial, era más o menos como un protocolo. Y ya en 2000 se mantuvieron con ese protocolo, perdón, en 1991, porque en 1997 ya entra lo que es el programa, el protocolo estaba antes. Y ya en 2016, por resolución oficial, pues se establecen lineamientos que crean modelos para efecto de que se pueda proteger a testigos, pero ya desde 1997 estaba ese programa y durante todos esos años en el estudio que realizaron, pues ellos lograron proteger a más de 3.600 personas. En el marco de la ONU, en el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1984 se estableció que debían señalarse medidas para salvaguardar la integridad psicológica de personas que poseían una información importante para acudir a proporcionarla. Esto es cuando desde luego su vida estaba en riesgo. Es decir, ya en convenciones, en reuniones internacionales, se estaba estableciendo desde aquellos años para efecto de verificar en relación a establecer mecanismos en los que el Estado pudiera proteger a las personas que se pudieran colocar en un tipo de riesgo al brindar una información. Esto para efecto de que no se detuvieran las investigaciones, sobre todo por los avances que ya habían logrado, incluso en estos países de Italia y Estados Unidos. En este sentido, bueno, con este apunte del 10 de diciembre de 1984 como antecedente, pues es también que Colombia empieza a tener como estas intervenciones para efecto de crear este programa, como ya lo advertimos, en 1997. Y finalmente, pues llegamos al origen de México, cómo surge. Y pues básicamente su origen es en 1996, cuando se enfrentan a la necesidad de establecer providencias para proteger a quienes intervenían en procesos judiciales. En ese año básicamente se dieron varias investigaciones relativas a delincuencia organizada y a homicidios que estaban relacionados también con este tipo de delincuencia. Y bueno, la información toral de las investigaciones, pues obviamente las tenían personas que tenían miedo a proporcionar esa información, por lo que pues México también empieza como que a ver la manera de salvaguardar la integridad de las personas para efecto de poder obtener esa información y continuar con las investigaciones. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por México el 13 de diciembre del 2000, pues establece en su artículo 24, párrafo 1, que quienes la integran
adoptarán providencias para la protección contra los actos de venganza o temor que se infunda a quienes comparezcan a autoridades penales y proporcionen información fundamental sobre delitos de protección, que se dará también a familiares cercanos y a quien proporcione información. Más adelante vamos a ver que también los familiares cercanos tienen derecho a esas medidas de protección. Es importante esta convención porque precisamente es lo que sirve de sustento a México para efecto de establecer con posterioridad, pues ya estos programas. Desde luego que no fue de manera inmediata, si nos tardamos algunos años, pero México ya desde entonces estaba dando como sus pequeños avances para efecto también de establecer estos mecanismos o estas herramientas que pudieran ir dirigidas para efecto de la protección de un testigo. Es lo que les mencionaba en la parte de abajo, que pues desde luego al ser México parte de esta convención, pues se vio obligado a crear luego ya de manera oficial estos mecanismos o estas medidas de protección. Sin embargo, bueno, aunque en México esta figura surge en 1996, con estos mecanismos que implementó para testigos en diversos juicios, pues realmente se eleva a rango constitucional hasta el año de 2008. Y pues esto es ya cuando el artículo 20 de la Constitución establece al Ministerio Público la obligación para protección a víctimas, ofendidos y testigos, y en general a todos los sujetos que intervienen en un proceso, así como también a los jueces y policías y peritos que tengan relacionado riesgo por participar en un juicio. Y pues deberá ser vigilado también por el juez ese buen cumplimiento o funcionamiento de la obligación respecto a estas personas que corren riesgo al participar en un proceso penal. También habla el artículo 20 del resguardo de identidad y otros datos personales. Y aunque habla de ciertos delitos y se refiere básicamente a la violación, el secuestro, pues también dice cuando a juicio del juzgador sean necesarios para su protección. Es decir, cuando se advierte esta situación, pues también el juzgador puede verificar para efecto de imponer estas medidas, pero desde luego canalizándolas, más adelante también lo veremos, al programa oficial de protección de testigos de personas que intervienen en proceso penal. Volviendo al tema de los orígenes, en el sentido de que pues hasta 2008 se elevó a rango constitucional, en 1996, que cuando México crea estas medidas o estos mecanismos, básicamente es porque se le presenta un caso respecto al asesinato de Francisco Ruiz Massieu. En este asesinato, para efecto de obtener información, pues se ofrecieron como remuneraciones económicas para las personas que habían sido testigos de estos hechos o que pudieran intervenir en proporcionar información importante. Por lo que en 1996, la Procuraduría General de la República acogió a un testigo protegido, así lo denominó, y aunque no fue resguardo de su nombre, porque pues incluso es conocido como Fernando Rodríguez González, él no buscó en sí la reserva de identidad, sino más bien la recompensa o remuneración económica a cambio de proporcionar información para poder acusar al autor intelectual de este asesinato. Entonces aquí vemos cómo México ya se iba adentrando también para efecto de establecer acoplarse y establecer estas medidas de protección a cambio precisamente de los avances en las investigaciones. Desde luego que pues se obtuvo la información, en primera instancia fue condena, posteriormente pues ya no se pudo establecer esta situación porque fue ya muchos años después en amparo que se obtuvo la libertad de la persona a la que había señalado como autor intelectual, pero inicialmente sirvió para efecto de establecer esta sentencia de condena. Continuando con el tema de México, pues ya en 2008, cuando ya estaba elevada a rango constitucional esta protección, esta obligación de protección del Estado a los testigos, en Chihuahua se obtuvieron en un inicio buenos resultados de juicios relacionados también con testigos protegidos que proporcionaron información importante para efecto de establecer condenas, sentencias de condena.
se identificó los primeros testigos de Chihuahua únicamente con apodos. En este caso se referían a Pitufo, Jennifer y Mateo, que fueron importantes y fueron testigos torales para sostener una investigación y posteriormente una sentencia. Y pues se obtuvo también, en primera instancia, se obtuvo también una sentencia de condena. Pero lo curioso del caso es que también al llegar a segunda a autoridades, la instancia, autoridades federales, pues ya es que se determina una sentencia, una concesión de amparo y desde luego trae como consecuencia una sentencia absolutoria. Pero aquí básicamente era porque la información que habían proporcionado los testigos que estaban con identidad reservada señalaban en su análisis que pues no eran testigos, no, la información no era testigo de calidad. Incluso había uno de los testigos que era tercero, era testigo de oídas y que la información no había no había podido ser corroborada, perdón, no había podido ser corroborada al momento de que se hiciera el análisis del contexto de todas las pruebas que se habían desahogado en este juicio. Por lo tanto, entonces, pues esto realmente es un tema muy importante porque lo que les decía al principio, no por el hecho de ser testigo protegido, es que te garantiza de que esa sentencia realmente se sostenga en condena, sino que pues tiene que analizarse la información pues a la luz de la valoración de prueba con todo lo que esto implica, desde la calidad de la información, idoneidad y pertinencia. Por lo tanto, entonces, pues esto es un gran avance a favor de la defensa, del derecho de defensa, para efecto de establecer que no necesariamente por ser este testigo protegido es que ya la información que posea va a sostener esta sentencia de condena, sino que tiene que pasar este filtro de la valoración de prueba. Además, también de esta protección de testigos, no solamente está establecida en el artículo 20 constitucional, sino también en México lo podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 367 y 370 del Código Penal vigente en el Estado. Perdón, discúlpeme, del Código Nacional 367 y 370 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una disculpa. También en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, pues también se reglamenta esta situación, sobre todo en el artículo 34, en donde habla que pues se podrá proporcionar estas medidas de protección y menciona quiénes son las personas que pueden hacerse acreedores a estas medidas. De los anteriores ordenamientos, bueno, podemos concluir entonces que la figura del testigo protegido pues es importante para efecto de obtener esta información, pero pues que desde luego tendría que analizarse para efecto de verificar en valoración de prueba y desde luego también ser analizado el riesgo que se corre para efecto de verificar el tipo de medidas. ¿Qué es un testigo protegido? Pues es la figura más importante que tiene que cuidar por ser uno de los ejes principales para avanzar en las etapas de procedimiento y culminar con una sentencia de condena. ¿Quiénes pueden ser testigos protegidos? Pues testigos protegidos pueden ser la víctima, el ofendido, el testigo, perito, policía, jueces, miembros del Poder Judicial, todo aquel que posea una información, pero sobre una información importante que pueda sostener una teoría del caso de fiscalía en la investigación o una sentencia de condena, pero desde luego que esté inmerso o involucrado en una carpeta penal. ¿Quiénes tienen el derecho a recibir esa protección? Pues además de las personas que ya acabamos de mencionar hace un momento, quienes hayan colaborado en el proceso, que es lo que hablábamos ahorita como testigo colaborador, también quien proporcione esta información importante a la investigación. Y en sí, pues todos los familiares que también estén alrededor de estas personas, llámese la esposa, los hijos, los padres, incluso la persona con la que viva, ya sea concubina o amigo, cualquier otra persona que viva con él
y que pueda verse en riesgo también por el efecto de convivir con esta persona. Puede estar en riesgo su vida respecto a la información que está proporcionando y la ayuda que está haciendo para efecto de llevar a cabo las investigaciones. El autor, Fondevilla y Mejía, pues sostienen que la protección de testigos es una herramienta y se hace necesaria cuando el testimonio implique una venganza segura contra su persona. Por el contexto del testimonio protegido, considero que no solamente cuando sea una venganza segura, es decir, no solamente cuando él tenga la certeza de que cierta persona, si él da la información, puede verse en riesgo su vida o puede acabar con su vida, sino también cuando se trata, por ejemplo, de personas que están involucradas en delincuencia organizada, pues desde luego sabemos que a veces no es directamente quien puede ejecutar este hecho, sino las personas que están alrededor. Entonces, todas estas alertas o todos estos indicadores se tienen que ver al momento de establecerse esa medida de protección para los testigos. ¿Cómo se inicia y cuándo se aplica esa medida de protección? Pues se canaliza inmediatamente que se tenga conocimiento del riesgo de su vida al programa federal y estatal de protección de testigos a través de la unidad federal, estatal o federal. Y pues estas tienen por objeto precisamente el cuidado y revisión de estas disposiciones. Se hace como que un análisis, inmediatamente que se tiene conocimiento de una persona que está en riesgo, se hace un análisis de el riesgo que corre, se hace un análisis del contexto en donde se desenvuelve o donde se desarrolla o donde está habitando para efecto de verificar el grado del riesgo que está corriendo y de esa manera, en apoyo técnico, verificar qué tipo de medidas son las que se pueden aplicar a la persona que va a brindar esa información. Los testigos como tales, pues ya sabemos, son ejes centrales de las investigaciones porque poseen información importante que les consta, que vivieron o que percibieron y pues son de suma importancia para las investigaciones. Luego entonces, pues la protección debe ser garantizada, como lo exige nuestra Carta Magna, perdón, para preservar no solamente su vida, sino también la información que poseen. ¿Qué características debe tener el testigo protegido? Bueno, puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede, no necesita una característica en especial, sino es cualquier persona que posea la información importante. Y estas pueden ser incluso menores de edad o adultos mayores, pero, o incluso personas con capacidades diferentes, pero siempre tiene que advertirse que puedan tener relación tener la capacidad para entender el hecho. ¿Cuáles son las medidas de protección de un testigo que ingresa al programa? Pues custodia personal o del domicilio, alojamiento temporal en lugares foráneos o centros de protección, prevención para que las personas que constituyen el riesgo no se acerquen al lugar donde esté el testigo protegido, apoyo si lo requieren con custodia al domicilio, resguardo a las audiencias incluso, consultas telefónicas constantes, botones de emergencia o alarma en el domicilio, suministro económico para alojamiento, cambio de domicilio del estado o incluso de país, el uso de métodos que imposibiliten la identidad en audiencia de la persona en resguardo, lo que ya se utiliza en juicio, que es la distorsión de voz, de cara, los datos reservados y pues en sí el resguardo de identidad y lo que les acabo de mencionar, distorsión de cara o voz. ¿Cuánto duran estas medidas de protección? Pues duran durante el tiempo que esté en riesgo la vida y esto puede ser desde la primera noticia criminal o desde el momento en que se les impone hasta incluso después de que cause ejecutoria la sentencia para la cual ellos brindaron esta información, pero siempre y cuando sean analizadas por el programa o la unidad de medidas de protección para efecto de verificar su vigencia. ¿Quién las vigila? Pues la Ley Federal de Protección a Testigos establece que es el centro encargado de estudios técnicos que estudia otorgarlas y también se encarga de la vigilancia y puede modificarlas o eliminarlas. Y esto sucede a solicitud de la persona protegida
cuando no se cumplen con las obligaciones, porque les establecen ciertos requisitos al momento de hacerse acreedores a este tipo de medidas, y cuando termine, perdón, cuando termine el procedimiento o desaparezca el riesgo de su vida. Al terminar el procedimiento, donde ellos ya brindan esta información en la sentencia de condena, se hace este estudio por parte de la unidad de protección para efecto de verificar si realmente persiste este riesgo. Si es así, pues continúa hasta que desaparezca el riesgo. En caso de que no, pues ahí culmina. Esta es la manera como se pueden dar la terminación de las medidas de protección. Y bueno, pues ya la conclusión en sí, pues es la obligación del Estado de México, que debe ser permanente para activar los mecanismos y herramientas para brindar protección a los testigos a través del anonimato o de sus datos personales, su persona, alejamiento, resguardo, compensación económica incluso, de subsistencia y modo de garantizar la recepción y preservación de la prueba. Pues contamos con la ley federal para protección de personas que intervienen en un procedimiento y la ley estatal también del 2014, que también contiene pues toda la serie de requisitos que se pueden establecer para efecto de aplicar estas medidas y también para su desarrollo y eliminación de las mismas cuando ya no sea necesario. Y básicamente pues esta es mi plática. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Para mí fue un honor tener esta plática a la tarde del día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, pues a María Francisca Marroquín Ayala, agradecemos infinitamente su participación, el que comparta sus experiencias, sus conocimientos a partir de la investigación que está realizando en su tesis doctoral. No sé si hay alguna duda o algunas preguntas que tengan nuestros compañeras y compañeros que esta tarde asisten a través de la distancia a esta conferencia. Me parece que todo ha quedado claro. Qué bueno. Ya no quise, perdón, ya no quise extenderme más porque realmente empezamos empezamos tarde por esta falla técnica. Una disculpa de verdad. Realmente déjenme decirles que el equipo, como lo tengo desde casa, pues trae algunos candados y sí batallo para efecto de hacer unas conexiones, pero pues gracias a Dios todo fluyó y de verdad les agradezco. Fue un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted y bueno, pedimos amablemente a nuestro coordinador de formación judicial y capacitación continua, el maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta, haga entrega de manera virtual, posteriormente de manera presencial, de un merecido reconocimiento por su participación esta tarde. Gracias. Bueno, tal y como lo señaló jueza Marroquín, primero un gusto haber escuchado y tenido con ustedes esta plática. Sin duda, pues tal y como lo anunciamos al inicio de la conferencia, pues dio bastante información muy valiosa, pues lo que es la importancia de establecer estas medidas de protección a testigos o personas que tienen en su posesión información valiosa que en todo caso pues resultaría de suma importancia en los procesos del orden criminal y que sobre todo que serían para sostener una teoría del caso o en su caso también, para la redundancia, pues una sentencia de condena. Sin duda es un tema muy importante, es un tema que creo que tiene bastante para desarrollar y que pues bueno, estoy seguro que al concluir usted esta investigación, llegará a puntos muy importantes y que pues sobre todo esperemos que cuando termine esa investigación pues ahora venga con nosotros y también nos diga cuáles son las conclusiones a las que llegó después de desarrollar hacer todo este trabajo de investigación. Y pues bueno, no me queda más que hacer entrega, como lo ha comentado la maestra María Antonieta, de este merecido reconocimiento en nombre de nuestro director general, el cual a la letra dice: el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra María Francisca Marroquín Ayala por su destacada participación en la conferencia El Testigo bajo la óptica de medidas de protección. Lo firma el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura en Monterrey, Nuevo León, fechado el día
de hoy. Reciba un cordial saludo por parte de nuestro director general del instituto, quien por cuestiones propias no pudo estar presente en la conferencia. Sin embargo, me ha pedido que le haga extensiva la felicitación y el agradecimiento por haber recibido y aceptado impartir esta conferencia. Por mi parte, no me queda más que agradecer también a usted, a los compañeros y compañeras que estuvieron presentes, que se están ahí pronunciando en el chat, también agradeciendo y reconociéndole su valiosa intervención. Maestra María Antonieta, no sé si hay algún otro comentario adicional. Pues no, solamente agradecer esta tarde la asistencia de nuestros compañeros, reiterando nuevamente a nuestra expositora el haber colaborado con el Instituto de la Judicatura, siempre atenta y puntual a ello. Y bueno, invitamos a los compañeros y compañeras, sigan atentos a las diferentes actividades del Instituto de la Judicatura. Y que tengan todos ustedes la mejor de las tardes. Gracias. Buen día. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.